buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del curso 0 de Física de la Universidad Rey Juan Carlos. Y en este vídeo vamos a tratar los temas de las leyes de Faraday, de Lenz, la fuerza electromotriz y en general hablaremos también de la inducción electromagnética. Empezaremos por un concepto, que es el de flujo magnético. Para dar una idea de lo que es esto, miremos esta ilustración. Por el plano amarillo pasan ciertas líneas de campo magnético que son perpendiculares a la superficie. Si contamos el número de líneas perpendiculares, obtendremos el flujo magnético que atraviesa dicha superficie. Ahora probemos a inclinar el plano. Obtendremos otro cierto número de líneas perpendiculares porque ahora hay un ángulo. Es decir, las componentes de este campo magnético que son perpendiculares al plano nos darán la cantidad total de flujo magnético. La definición matemática precisa es la siguiente. Vemos que la integral, en este caso, es sobre una superficie, que en el dibujo aparece marcada con una línea negrita, y que dentro de la integral aparece un producto escalar entre campo magnético vectorial y componente perpendicular a la superficie. Si simplemente resolvemos ese producto escalar, vemos que lo que resulta es la integral numérica de la componente perpendicular del campo integrada en toda la superficie. Las unidades de campo magnético son los Webers, que por análisis dimensional vemos que son simplemente teslas por metro cuadrado. Veamos ahora un ejemplo sencillo de cálculo de flujo magnético. Como ya vimos en el anterior vídeo, un hilo infinito de corriente crea un campo magnético a su alrededor. Si la corriente que transporta el hilo es de 1 amperio, colocamos una superficie cuadrada de 4 metros cuadrados a 3 metros de dicho hilo, aplicando simplemente la definición de flujo magnético y recordando que en este caso el campo magnético es perpendicular a cómo hemos colocado la superficie por construcción, con la regla de la mano derecha obtendremos que lo que hay que resolver simplemente es la integral numérica. Es destacable que como el campo magnético es perpendicular a la superficie, aquí no hay vectores en ningún sitio, solamente tratamos con una integral numérica. Entonces, descomponemos la integral de superficie en dos integrales lineales, las coordenadas x y en la coordenada y, siendo x e y los ejes usuales, y los límites de integración son los siguientes. Para y, entre 3 y 3 más 2. En el dibujo vemos que como la superficie está a 3 metros del cable y la parte inferior está a 3 metros, la superior estará a 3 más 2, que es lo que mide la superficie en la que estamos integrando. Para la variable x, si colocamos el origen de coordenadas en el extremo izquierdo de la superficie, el rango de integración estará entre 0 y 0 más 2, que de nuevo es el ancho de la superficie por construcción. Tenemos que integrar esta expresión y es destacable que la integral en x es inmediata, porque la expresión de campo magnético solo depende de y, como vemos en la expresión de campo magnético, ya que originalmente solo dependía de la distancia, y por simetría las componentes en el eje x se anulan. Por tanto, todo lo que sean constantes, funciones dependientes de x, se integran de manera inmediata y salen fuera de la integral. Ahora queda por resolver una integral de diferencial de y entre y, que es de este tipo de integral elemental. Es un logaritmo neperiano del valor absoluto de la variable más una cierta constante de integración. Con lo cual, simplemente sustituyendo y operando, llegamos al valor numérico de flujo magnético que atraviesa dicha superficie. Llegados a este punto de la clase, tenemos una intuición de lo que es el flujo magnético. Tenemos la definición matemática precisa de lo que es el flujo magnético y hemos hecho un ejemplo concreto de cómo calcularlo explícitamente. Ahora vamos a pasar al siguiente bloque, que es la ley de Faraday. Primero, de nuevo, hacemos una introducción conceptual. En este caso es un ejemplo cotidiano, que es una pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado que al desenchufar un cable saltan chispas? Y bueno, como siempre en ciencia, cabe preguntarse por qué o cómo sucede esto y bueno, spoiler, la respuesta está en la inducción magnética, que es lo que llegaremos a explicar al final del vídeo. Empezaremos con la ley de Lenz y la ley de Faraday. Y esta es la definición matemática de la ley de Faraday. Dice que aparece una fuerza electromotriz inducida, aquí se llama epsilon, cuando varía el flujo magnético en el tiempo. La parte de que sea inducida es lo que incluye la ley de Lenz, que enuncia lo siguiente. De manera literal dice, cuando un flujo magnético a través de una superficie
cambia el campo magnético debido a cualquier corriente inducida, produce su propio flujo a través de la misma superficie y en oposición al cambio. Que dicho en otras palabras, significa que cuando cambiamos el flujo magnético que atraviesa una superficie, aparece una nueva corriente que intenta revertir, es decir, oponerse al cambio que estamos produciendo nosotros. Es algo así como una acción-reacción en dinámica. Cuando empujas una pared, la pared te devuelve la fuerza. Es algo parecido pero con corrientes y podemos ver que la ley de Faraday se puede interpretar como algo parecido o similar a la segunda ley de Newton. Vamos a ver de nuevo un ejemplo. Tenemos una espira cuadrada por la que circula una corriente y está situada en una zona con campo magnético constante. Si movemos esta espira, sacándola de esta zona con campo magnético a una cierta velocidad v, aparecerá, porque estamos variando el flujo que la atraviesa, una fuerza electromotriz inducida, según la ley de Faraday. Para calcularla explícitamente, lo único que tenemos que hacer es, primero, calcular el flujo magnético que atraviesa la espira y después diferenciarlo frente al tiempo. Vale, por construcción del ejemplo, el campo magnético ya es perpendicular a la superficie y además es constante. En este caso vemos que la superficie simplemente es L multiplicado por X, donde X es la cantidad de espira que está todavía inmersa en la zona con campo magnético. Entonces ahora simplemente diferenciando esta expresión, vemos que BLX tiene un término que se puede expresar dependiendo del tiempo, que es efectivamente la X. Pero vemos que menos diferencial de X de t no es otra cosa que la velocidad, y es importante notar que el signo es negativo. En este caso, este signo negativo viene de que cada vez hay menos espira inmersa en el campo magnético, por lo cual la coordenada X disminuye con el tiempo. Entonces, de esta forma, al tener dos signos negativos, desaparece el que teníamos al principio y vemos que de esta forma aparece una fuerza electromotriz inducida como respuesta a la variación del campo magnético. Y esto no es otra cosa que las chispas en el enchufe que decíamos antes. Lo que sucede entonces al desenchufar el cable es que estamos disminuyendo el campo magnético que atraviesa el enchufe, porque estamos abriendo el circuito, y aparece una corriente eléctrica inducida que trata de oponerse a ese cambio. Ahora, para finalizar, vamos a hacer un resumen de los conceptos que hemos manejado en esta clase. Primero, el flujo magnético. Hemos dicho que esto eran las líneas de campo que atraviesan de manera perpendicular una superficie y que el flujo es la versión integral del campo multiplicado por la superficie. Segundo, la ley de Faraday relaciona de manera funcional la fuerza electromotriz inducida con la variación del flujo magnético. Y por último, la ley de Lenz, que nos dice que esta fuerza electromotriz inducida se opone a los cambios que estamos intentando realizar. Recordad de nuevo que si tenéis dudas podéis rebobinar el vídeo. Muchas gracias y gracias por vernos.